Hola, aquí tengo pues la oportunidad de hacer otro episodio de la serie Opinión de un laico. Y en esta oportunidad pues quería enfatizar o enfocarme en más que una noticia o una tendencia, es en una experiencia que fue el poder haber visto junto a mi familia una película llamada Sonidos de Libertad, Son of Freedom, cuyo productor, por nombrar a mucha gente, porque en realidad a veces uno dice los nombres de los que conoce, pero ahí hay un director, hay un guionista, hay unos actores. De hecho, había un elenco latino, colombiano, pude reconocer por lo menos algunos, pero por Eduardo Verástegui, que es el productor de esta película, que además un actor mexicano converso, comprometido con el cristianismo de muchos años para acá, y que bueno, este año ha manifestado pues su deseo de aspirar, como todo ciudadano pudiera aspirar en democracia, ser el presidente de México. Un desafío complicado. Pero la película en sí misma, increíblemente, hay que decirlo, increíblemente criticada por muchos sectores, e inclusive del cine, de Hollywood, y muchos poderosos que son los que mueven el mundo. Es una película que denuncia, y además diría que con arte y con elegancia, sin ningún tipo de vulgaridad, uno de los flagelos más espantosos que se están viviendo finales del siglo XX y todo lo que va del siglo XXI, que es la trata de personas pero enfocada en niños. Es una película que me atrevería a decir es imposible verle no sacarte lágrimas si sabes empatizar con el dolor. Y es una película que también marca un antes y un después, sobre todo cuando eres padre. Te ayuda a concientizar muchísimo, no solamente los aspectos de protección en torno a nuestros hijos, es decir, protegerlos de extraños, inclusive de propios, porque a veces dentro de las mismas familias se dan estos abusos de manera muy silenciosa, y eso también es espantoso y muy doloroso. Pero también hay otros flagelos de los cuales no se habla y que me parece que son derivados de la película. Primero también, bueno, no primero, continuar diciendo dentro del mundo, yo no soy experto en cine, me gusta mucho ver películas, mas no me considero un experto en cine. Pero esta película nos enseña cómo tú sugestivamente puedes deducir que se están dando abusos sexuales, especialmente de eso se trata la película, de explotación sexual en niños, sin que tú tengas que colocar escenas implícitas o explícitas de esos dolores, que al final en el mundo del erotismo, especialmente masculino, se puede traducir sencillamente en formas además torcidas de vender imágenes pornográficas y eróticas, por así decirlo. Yo recuerdo, eso lo comentaba mi madre hace muchísimos años, yo estaba bastante joven, bastante adolescente, y que una vez, y por aquí es donde viene mi reflexión, y porque tenemos que sincerarnos, especialmente los hombres que somos muy culpables y responsables, además del éxito que ha tenido la industria pornográfica y explotación sexual en el mundo. Muchas veces podemos ir a iglesias, darnos golpes de pecho, decir oraciones muy bonitas, pero al final muchos hombres tienen o tenemos o tuvimos unos pasados bien oscuros en torno al mundo de la pornografía. Y recuerdo una psicóloga que ella decía que todo hombre en algún momento de su vida se erotizaba o soñaba con una escena muy similar a una violación. Cuando además nosotros, los que criamos varones y nos criamos como varones, nos enseñaban y se reían de si veíamos pornografía, lo veíamos como natural, o inclusive muchos padres inducen a sus hijos o se hacen la vista gorda con los varones también en una sociedad profundamente machista con todos estos temas de la masturbación, porque es que además toda la industria de la pornografía está encaminada a eso, a que el ser humano, el hombre especialmente, se autoestimule y se haga adicto a este tipo de deseos
que genera trastornos en el corto, mediano y largo plazo. Recuerdo la película de El Señor de los Anillos, especialmente la 1, la de la Comunidad del Anillo, cuando Frodo Bolsón, es traspasado por una espada de uno de estos espectros. Y pasó la película 1, pasó la película 2, pasó la película 3 y aún terminando la saga, él se sigue sobando esa herida porque la herida de esa espada era una herida que no sanaba del todo, siempre dejaba secuela. Y está comprobado, cualquier vicio que uno tenga en la vida, fumar, beber, la pornografía, la adicción, la búsqueda del placer desordenado, siempre va a dejar secuelas en tu vida, de secuelas en tu relación de pareja, secuelas en tu manera de ver la vida en sí mismo. En mi vida de liceo, el internet no estaba tan potente como hoy lo es. Hoy los jóvenes pueden conseguir, y los adultos también, fetiches de cualquier tipo. Y dentro de esos fetiches está la explotación sexual infantil. Gracias a Dios, liberarse de eso no es fácil, pero se logra. Y cuando se logra y logras empatizar con el dolor de esas víctimas, que además hoy, mientras yo estoy haciendo esta grabación, hay niños que están siendo explotados sexualmente en el mundo, apartados de su familia. Yo creo que tenemos que empezar a cambiar esquemas y paradigmas. Uno de ellos es hablar, por ejemplo, de películas para adultos. Yo lo comentaba en un taller de sexualidad que di recientemente. Esas no son películas para adultos, ni para niños, ni para viejos. Son películas que no debe ver nadie. Es una industria que debería quebrar como la droga si hubiese un mínimo de empatía humana hacia las personas que además se victimizan y se vuelven trapos y coletos de otros que además deben tener un nivel de enfermedad mental y de trastorno diabólico terrible. En la película hay dos cosas, hay dos textos bíblicos que además se citan. O más allá de dos, aparece un personaje que es Timoteo, que además hace énfasis a quien se homenajea en la película, que es este soldado, este detective norteamericano llamado Tim. Y Tim, él decía que justamente era el diminutivo en español de Timoteo. El niñito le mostraba un medallón, no quiero ser un spoiler, pero bueno, eso es parte de la película. Lo otro es cuando este detective le dice a un pedófilo eh, que los hijos de Dios no están en venta. Esa frase es verdaderamente contundente. Y la frase bíblica es la frase que además la pronunciaba Jesús cuando él decía que el que haga caer al más pequeño de estos, más le valdría que le ataran una cadena, no recuerdo si era al cuello, pero y que lo lanzaran al mar. ¿Ok? Yo me atrevería a decir, porque además Jesús también decía que para ir al cielo hay que ser como niños, que atentar contra la pureza de un niño y asesinar su vida, porque en cierta forma, aunque sigan vivos, es como un espectro, es como un zombie, es como una sombra. Esos son daños que para Dios no es imposible reparar, pero humanamente hablando son heridas como la que le hablaba de Frodo, que van a acompañar toda su vida. Son niños que si lograsen escapar de eso, que no todos lo logran y muchos serán asesinados o morirán enfermos o quién sabe en qué condiciones terribles, pero si logran salir de eso, son niños o niñas especialmente que van a tener unas vidas muy complicadas, que les va a costar mucho levantar con familia, ser padres, etcétera. Además que son castigos, que esa palabra no sé si aplique acá, pero son castigos inmerecidos. O sea, son niños que son literalmente víctimas del mal. Sí nos invita a los padres a estar muchísimo más atentos y a ser responsables. Nosotros dentro de las cosas que tenemos que evitarle a nuestros hijos, critíqueme quien me critique, es justamente el acceso a la pornografía, el venderles que la masturbación está bien, en ponerlos a fantasear. Ustedes saben que da miedo ahorita pensar, por ejemplo, que hay adolescentes, 12, 13, 14, 15 años, que por exacerbación del erotismo, además que en edades que ni siquiera tienen gran capacidad de autocontrol,
puedan llegar a violar a sus propios hermanitos o a niños más pequeños. Ese tipo de cosas hay que meterle el ojo. Y yo agradezco este tipo de películas. Es lamentable, pero y sé que con esto eso no va a acabar. No en vano, la trata de personas se ha vuelto una de las industrias más productivas y legales por encima de la droga, que ya es mucho decir. Y ha superado los peores momentos de los tiempos de esclavitud. Es sorprendente que hoy existan tantos movimientos a favor del feminismo, a favor del aborto, a favor de las comunidades LGBT, también debo decir, movimientos cristianos en general, pero que muy pocos se pronuncian contra estas cosas. Uno se pregunta qué sombras tan oscuras habrá detrás de todo esto cuando se denuncian gobiernos, instituciones, artistas, gente de poder, que fíjense que inclusive centrado en hechos reales, se hablaba hasta de hoteles 5 estrellas exclusivos para la práctica de la pedofilia. Es verdaderamente una monstruosidad y todo eso Dios lo ve. Ya con esto voy cerrando porque verdaderamente pudiéramos aquí hablar horas, pero todo eso Dios lo ve y pareciera no importar que lo ve, pero lo ve. Y me atrevo a decir, y sí, con un tono amenazante, para quienes favorecen esto, así sea abriendo una puerta para que pasen y sigan y no lo detienen. Y sé que me entienden lo que quiero decir. Así usted no practique la pedofilia, la pederasta, o sea, un pederasta, pero si usted abre una puerta y permite que pasen y circulen frente a usted con un enorme pecado de omisión, ni eso quedará impune. Porque Dios y Jesús lo explicaba en la parábola de los talentos, a los que se hacen la vista gorda, a los que se hacen los idiotas y después dicen que no sabían nada, a esos también se les pedirá cuenta. Tanto es así que fíjense lo que hacía Juan el Bautista. Juan el Bautista se paraba delante del rey títere, espantapájaro, pero rey al fin de Judea, el rey Herodes, que había tomado a Herodías, la mujer de su hermano, y se paró delante de él a decirle: devuélvele esa mujer a tu hermano, porque esa mujer no te pertenece y no es correcto que estés con ella. ¿Qué necesidad tenía Juan de meterse en semejante berenjenal? Precisamente la corresponsabilidad ante la santidad que tenemos todos, de garantizar nuestra santidad, pero también la santidad de los que nos rodean. Yo tengo muchas cosas por las cuales rendirle cuentas a Dios y pedirle mucho perdón, pero creo que de las mayores es el pecado de omisión, porque uno a veces dice: ¿sabes qué? Me importa un comino, y no uso otra palabra por ser elegante, lo que le pase a los demás, mientras mi vida esté bien. Y eso es grave, eso es triste. Yo felicito, aunque no me conoce ni me conocerá posiblemente, yo felicito a Eduardo Verastegui, a Jim Caviezel, que es el actor, que además también hizo La Pasión de Cristo, a los productores, a los guionistas, a los actores, a todas las personas que colaboraron con este film, que además fue muy exitoso. Paradójicamente, contra todo pronóstico, esta película tuvo que llegar al cine porque garantizaba dinero. Fíjense ustedes cómo son las cosas. Solamente cuando la película tuvo un clamor de la gente por verla, es que la película llegó hasta mi país, Venezuela. En otras circunstancias estoy seguro que no hubiese llegado. Pero bueno, así es la vida y es duro. Y oro mucho y ojalá que si una persona, una sola, tiene retenido a un niño o tiene la oportunidad de ayudar a un niño que está retenido a volver a su casa con su familia y a reparar daños terribles como las heridas que deja la explotación sexual en cualquier edad, pero especialmente en los niños, hágalo. Pídale perdón a Dios porque está a tiempo. Si no, no me quiero imaginar cuál será la consecuencia ante la verdad que es Dios de cuando usted trate de explicar lo inexplicable, de por buscar dinero basura, usted haya podido destruir a un hijo de Dios. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.